Bien, entonces, insertar, menú insertar, lo tenemos en este caso, ¿sí?, al lado del menú inicio, y en un documento de Word podemos llegar a meter una serie de elementos que no son parte del texto principal, ¿sí? Ya aprendimos a insertar una tabla, pero todo lo demás no lo estuvimos utilizando, casi todo. Entonces vamos a hacer hoy un repaso y de paso explicamos y agregamos algunas cosas más. Por ejemplo, imágenes. Si yo tengo una imagen en el portapapeles, por ejemplo, que copié de internet o que traje, acuérdense siempre que entonces uno simplemente cliquea sobre el texto, ¿sí?, y puede directamente pegar con control V corta o pegar y queda una imagen insertada. Voy ahora a desactivar la lupa para que no quede no moleste tanto. Bien, y entonces acuérdense que estos elementos que uno pega, después los puede acomodar, ¿sí?, con las propias herramientas de imagen, formato y ajuste de texto. Esto es como una costumbre que se nos tiene que hacer porque esto es lo que va a permitir que la imagen, que si no queda como clavada en el lugar donde quedó pegada o insertada, la podamos desplazar y se pueda relacionar con el resto del texto, ¿sí? ¿Qué otras cosas o qué otro tipo de elementos que no son del texto principal aprendimos a insertar, ¿sí? Bueno, decíamos, por ejemplo, una letra capital. Esto lo hicimos tiempo atrás en uno de los ejercicios. Entonces, por ejemplo, si selecciono simplemente la primera letra del texto, voy a ir a la vista ancho de página para que se vea mejor, ¿sí? Entonces, voy a insertar, seleccioné la letra E, letra capital en texto, y ahí queda incorporada. Esta ya la conocíamos. Después habíamos aprendido a, en este caso, insertar también un texto artístico, por ejemplo, que es muy útil para los títulos, ¿sí? Selecciono el texto, voy a la opción, ¿sí?, insertar, y en el grupo texto que tengo acá, ¿sí?, van a ver que tienen una opción que se llama Word Art, y me va a presentar una galería de distintas opciones, ¿sí?, depende de la versión que tenga, ¿sí?, con formas en las cuales se puede llegar a ver o se puede llegar a presentar esta herramienta. Depende de las versiones, tiene más o menos plasticidad. La vez pasada veíamos una forma de Word Art que sería en este caso un poco más plástica, que me permite cambiar, por ejemplo, digamos, la disposición, el recorrido del documento, de cómo es el título, etc. Esta simplemente, ¿sí?, tiene, me incorpora un título. Y este título, acuérdense también, cuando nosotros los vamos manejando, lo podemos rotar, podemos cambiar los estilos y otras cuestiones más. Todo depende la versión o la forma en la cual aparece. ¿Sí? Básicamente, vamos a poner un color, en este caso, un relleno distinto. Le vamos a poner, ya que estamos hablando del mate, vamos a poner un color verde ahí. Bien, y ahí queda. Decíamos también que en este caso siempre todo elemento ajuste de texto. Como esto es un título, me conviene dejar arriba y abajo, de manera que donde está el cuadro de texto, perdón, el cuadro, no el cuadro, el texto artístico, no esté, en este caso, el resto del texto principal. Por otro lado, también habíamos aprendido a incorporar cuadros de texto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo voy a tomar este pequeño pasajecito que presenta de qué se trata el texto, ¿sí?, lo corto, control X, o voy a la tijerita, y al cortarlo lo tengo en el portapapeles. Ahora puedo ir a insertar un cuadro de texto, ¿sí? La opción cuadro de texto me va a dar distintas opciones. Voy a poner un cuadro de texto integrado de manera, o puedo también poner una barra lateral. Bueno, hay distintas opciones. Elijo una, ¿sí? Acá queda la barra lateral, y simplemente lo que voy a hacer es, por ejemplo, con control B, pegar, ¿sí?, este elemento. Si no me sirve porque la barra lateral ocupa todo el espacio de la hoja, voy a deshacer. Y otra forma de hacerlo, decíamos, es la siguiente, mediante el menú Formas, el que estuvimos investigando el día de ayer. Más que menú, es una opción en este caso. La vuelvo a ubicar, insertar. Voy a tener acá
el botón Formas, y en estas formas voy a encontrar las usadas recientemente, y en ellas tengo, por ejemplo, un cuadro de texto. Elijo este cuadro, ¿sí? Un recuadrito, estiro, arrastro, y ahí quedó el cuadro. Entonces yo ahí puedo pegar el texto que tenía, en este caso, en el portapapeles. Lo mismo que cualquier otra imagen, el cuadro no pertenece al texto principal. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es ajustar el texto de manera que el recuadro no pise el texto principal o quede a un lado. Bueno, eso lo voy a ir decidiendo de acuerdo al espacio con el que yo cuente y la forma en la cual me maneje. Con las imágenes, recordamos, hacíamos lo mismo, podemos desplazarlas si nosotros ya les dimos un ajuste de texto cuadrado, por ejemplo, y podíamos cambiarle, reflejarlas, por ejemplo, pasarlas de un lado a otro arrastrando con el puntero, rotarlas también o girarlas un poquito, ¿sí? Cambiarles el tamaño desde las esquinas, bueno, un montón de cosas que en este caso nos permite hacer el documento, digamos, esta herramienta. Y lo último que habíamos visto ayer o que estuvimos investigando es otras opciones con la herramienta, digamos, o con las formas, con insertar formas. ¿Por qué? Porque las formas tienen muchas variantes y me pueden servir tanto como para hacer un organigrama, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero en este caso plantear un proceso de fabricación de algo, simplemente plantear distintos pasos, vamos a, supongamos, en este caso, voy a crear un recuadro, ¿sí? Y en este recuadro vamos a poner, por ejemplo, voy a hacer clic derecho y le agrego texto, lo transformo en un cuadro de texto, ¿sí? En este caso voy a poner, por ejemplo, inicio, ¿sí? Y fíjense que siempre todos estos elementos son simplemente elementos que están por afuera o separados del texto principal. Cuando trabajo en estos elementos me aparecen estos puntos que me permiten seleccionar y el menú, en este caso de herramientas de forma. Ahora, cuando yo vuelvo al texto principal, estos elementos desaparecen. Esto me indica que este elemento particularmente es un elemento separado del texto principal. ¿Qué puedo hacer con estos elementos? Decíamos, por ejemplo, copiar, control C, lo pego, control V corta, ¿sí? Y en este caso, lo voy a poner en horizontal, vamos a poner en este caso, ¿sí? Voy a poner inicio, ¿sí? Como este tiene ya texto contenido, voy a poner, no sé, desarrollo, vamos a suponer. ¿Sí? Y podría, si no, directamente desde el menú insertar formas, insertar una nueva forma, vamos a suponer un rombo, ¿sí? Entonces, cuando yo creo esto, todos estos elementos tienen un color de relleno, tienen un contorno, tienen, o pueden tener o no efectos. Todo esto se decide desde estas herramientas. O sea que en este caso, si yo quiero cambiar el relleno de esto y le quiero dar otro color, fíjense, simplemente voy al relleno de esta forma, la tengo que tener seleccionada, elijo y cambie esto, ¿sí? Y del mismo modo, si yo este rombo lo quiero transformar en un cuadro de texto, hago clic derecho, ¿sí? Pongo agregar texto y ahí pongo fin, por ejemplo. Entonces, cualquier tipo de figura cerrada que podamos meter con la herramienta forma, ¿sí? Puede meter texto delante, por ejemplo, o en medio, dentro de la forma. Vamos a poner un ejemplo más, ¿sí? Insertar, voy a insertar una forma, en este caso una flecha que tenga cierto volumen, ¿sí? Arrastro esta flecha, ¿sí? Ya viene con un color predeterminado, pero recuerden, en las herramientas de forma, formato, puedo elegir que tenga un relleno distinto, vamos a suponer un color verde, ¿sí? Incluso puedo elegir también que tenga un contorno en particular. Vamos a suponer que sea verde y azul oscuro, con un grosor un poquito más importante para que se note.
¿sí? Entonces todo esto lo vamos determinando ahí. ¿Y cómo hago para meter texto ahí adentro? Transformar esto en un pequeño cuadro de texto. Siempre clic derecho, elijo la opción agregar texto y ahí le puedo agregar el texto que necesito. Por ejemplo, continúa en... ¿sí? Acuérdense que en este caso, estos elementos, el texto que contienen puede ser que no lo vea todo. Entonces siempre tengo que tratar de buscar la forma de adaptar esto. Lo importante es que este tipo de figuras me sirven para ilustrar, explicar, por ejemplo, digamos, el uso de algunas cuestiones, herramientas, y, digamos, mejorar el contenido de un documento cuando quiero, por ejemplo, explicarlo mediante algún tipo de imagen, ¿sí? Por eso es útil. Ahora, cada uno de estos elementos es un elemento separado, decíamos, y en este caso, ¿sí? Cuando lo manejo por separado. Como en este caso siempre también en un documento uno va metiendo estas figuras o estas formas en un orden, metí primero esta, después metí esta otra, después metí esta otra y después metí la flecha. La última que yo inserté, fíjense que es la que va a quedar arriba de todo. Es como si uno pusiera objetos sobre una mesa, ¿sí? Y están en distintos planos. Entonces siempre el último que yo metí queda delante de todo. ¿Cómo hago para que quede detrás? Bueno, vamos a suponer que en este caso yo quiero que la palabra desarrollo tape un poquito, el cuadrito que dice desarrollo tape al cuadrito que dice fin. ¿Cómo hago esto? Se puede hacer. La herramienta, voy al menú, voy a formato, en este caso, y voy a poner enviar adelante, ¿sí? En organizar. Y ahí me quedó, uno delante de otro. O sea que en este caso puedo mover el orden o el plano en que estos elementos están. Y por último decíamos también que si yo construyo un organigrama, un esquema, que es un cuadro completo, sí, y para que no se me desarme, porque yo cada cosa la puedo mover por separado, pero yo digo, una vez que ya quedó armadito, no quiero tocarlo más y que no se me desarme. ¿Cómo hago para que no se desarme? Bueno, selecciono cada uno de ellos, voy haciendo clic y mantengo apretado la tecla Shift. ¿Cómo se seleccionan? Siempre desde los bordes, cliqueo en los bordes. Ahí tengo estos 4 elementos seleccionados y en este caso, en el menú de herramientas, ¿sí? De forma, voy a elegir agrupar. Al agrupar, ¿sí? Estos elementos quedan como parte de un grupo. Uno dirá, es obvio, sí, bueno. Pero el que sean un grupo significa que cuando vos haces algo con uno, por ejemplo, yo muevo ahora el rombo que dice fin hacia abajo, ¿sí? Me llevo todos juntos, ¿sí? O sea que en este caso están agrupados. Y la acción que haga sobre uno la voy a hacer sobre todos a la vez. Lo cual está bueno cuando uno hace un esquema con muchos elementos separados, sueltos, y no quiere que se muevan más, que se desplacen por error o por tocarlos o esto o el otro. Entonces los agrupas y queda armadito cada uno en su lugar. La opción opuesta sería desagrupar, que permite volver a separarlos, ¿sí? Entonces acá tenemos otro elemento más gráfico que aprendimos a utilizar en estas clases, ¿sí? Entonces, fíjense, repaso, fíjense todos los elementos que hay. Cuadros de texto, texto artístico, ¿sí? Letra capital, imágenes o ilustraciones. Y también en este caso formas, es otro tipo de ilustración que insertamos justamente mediante el menú insertar ilustración formas, pero que me va a permitir justamente armar otro tipo de cuestiones o de expresar otro tipo de elementos, ¿sí? Después vamos a trabajarlo. Acuérdense que siempre, si en una de esas yo ahora quiero cambiar un poco el orden en que se encuentran algunas de estas cosas, ¿sí? Vamos a llamarlo en el documento, ¿sí? Fíjense que en este caso estas formas quedaron por encima del texto, ¿sí? Por encima del texto. De manera que
Yo lo que tengo que hacer siempre es en el menú de herramientas de estas formas o imagen o tabla, lo que sea, elegir la opción dentro del grupo organizar, ajustar texto. Y si ajusto, por ejemplo, cuadrado, estrecho o arriba y abajo, supongamos, en este caso, esto va a permitir que donde estén estas imágenes, ¿sí?, no esté el texto. De manera que el texto se va a acomodar para no tapar y no ser tapado por estos elementos. Uno más vamos a agregar, ya que estamos, ¿sí? Vamos a encontrar en el menú Insertar otros elementos más. Se los muestro acá. Voy a activar la lupa para que veamos un poquito más en detalle esos botones y aprendamos entonces cómo a ubicarlos, ¿sí? Siempre menú Insertar, el grupo se llama Ilustraciones y te vas a encontrar, por ejemplo, con lo que se llama Smart Art y gráficos. Bueno, hay unas cuantas más. También hay capturas, por ejemplo, bueno, si vos estás escribiendo desde un dispositivo o, por ejemplo, que querés usar la cámara de tu PC, podés meterlo. No es muy común usarlo cuando trabajás en procesador de texto, pero lo podés hacer. Pero vamos a esto, que se llama Smart Art. ¿Sí? ¿Qué sería el Smart Art? No es el Word Art. En realidad, el grupo, digamos, de opciones que llamamos Smart Art, cuando tocamos este botón, va a aparecer un cuadro de diálogo que te da la opción de elegir un gráfico de tipo Smart Art. ¿Y qué hace este tipo de gráfico? Bueno, básicamente sirven para simplificar el proceso de armar, por ejemplo, algún organigrama, alguna lista, algún esquema, etc. De modo que no tengamos que estar lidiando mucho con los cuadritos de texto, los rombos, las flechitas, etc. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que en este caso yo quiero, no sé, estoy explicando algo, no sé, del organigrama de la organización de una empresa. Entonces, quiero dejarlo claro, voy a utilizar dentro de los, me va a aparecer en un panel izquierdo donde están los tipos de Smart Art y voy a elegir, por ejemplo, un organigrama de jerarquía, ¿sí? Dentro de este tipo me van a aparecer distintos subtipos, ¿sí? Más complicados, menos complicados, con cuadraditos, con redondelitos, con cartelitos. Bueno, voy a elegir este, ¿sí? Cuando lo elijo me aparece una forma, digamos, predeterminada, y entonces, y ahí incluso te da una especie de ayuda de para qué lo podés usar, para qué te puede servir. Yo acepto en este caso. Al aceptar, queda incorporado. Voy a dejar la lupa un minuto, ¿sí? Y vamos a pasar a ver de nuevo en pantalla. Estos Smart Art, ¿qué son básicamente? Bueno, es como en realidad un organigrama, pero que en lugar de armarlo pieza por pieza vos con las herramientas, con las formas, ya está prearmado. ¿Y vos qué tenés que hacer? Es como, digamos, lo que se suele llamar una plantilla en este caso, ¿sí? Está como prefabricado. Ya es el molde y vos volcás adentro la información. Supongamos que yo quiero hacer una explicación breve de cómo nos vamos a organizar, qué sé yo, en la empresa a partir de ahora. Y vamos a poner en este caso, no sé, el gerente, ¿sí? General. ¿Sí? Ahora, y debajo, digamos, subordinados a la gerencia general, va a haber, por ejemplo, una gerencia de producción, otra gerencia de personal, ¿sí? Y otra gerencia de administración, vamos a suponer. ¿Sí? Fíjense que en este caso estos cuadros tienen más o menos el mismo tamaño, por lo tanto se van adaptando en tamaño al contenido que yo voy incorporando, ¿sí? Acá me sale una lateral, por ejemplo, podría poner acá, por ejemplo, secretaría, ¿sí? ¿Sí?
o vamos a poner acá Secretaría y Administración, y en lugar de Administración vamos a crear una gerencia de, en este caso, Marketing, ¿sí? O Comercialización, lo vamos a decir en castellano. ¿Sí? Entonces, básicamente, ven, eso por ejemplo que tenemos frente a nuestros ojos es un organigrama. Un organigrama es una forma gráfica de expresar las relaciones de jerarquía adentro de una organización, ¿no? Sea un hospital, sea el trabajo, sea un club de fútbol, sea la escuela. En todos lados nos manejamos con ciertos organigramas, ¿sí? Pero ¿cómo se grafican? Bueno, una forma elegante podría ser esta. ¿Sí? Podemos también cambiar, fíjense que cuando yo, lo mismo que los otros elementos que insertamos, el SmartArt tiene sus propias herramientas, las vemos acá arriba, tiene en realidad tiene dentro de las herramientas dos menús, uno que corresponde a lo que sería el diseño, que me permite, fíjense, en este caso, elegir algunas variantes, ¿sí? Por ejemplo, esta variante que permitiría, fíjense, por ejemplo, ponerle el nombre. Gerente general, vamos a poner a, no sé, Patricia, como gerente general. Secretaría de Administración, vamos a poner a Osvaldo. ¿Sí? Producción, lo vamos a poner a José. Personal, vamos a poner a Raquel. ¿Sí? Y comercialización, vamos a poner a Vicente. ¿Bien? Digo, en este caso, este subtipo o este diseño me permite poner dentro del organigrama, ¿sí? Un cuadrito subalterno que me permita aclarar quién es quién. Bueno, como esto tenemos un montón de variantes. Esto, a ver, no voy a pasearlos por todos porque, como acaban de ver, tenemos cantidad, ¿sí? Voy a deshacer acá esto que dice porque toqué uno, se ve que toqué un subtipo que no era. No lo estoy seleccionando, fíjense un detalle. Ahora yo hice un poco de lío. Y no sé si me está respondiendo porque cliqueo y no me responde, pero bueno. Entonces, está lento, ahí está, no lo veía. Entonces, hay una cantidad importante de distintos tipos y modalidades que yo puedo, digamos, previsualizar en estas opciones, y también, obviamente, puedo elegir, en algunos casos, vamos a suponer, modificar algunas cuestiones. Vamos a suponer que yo quiero a la gerencia general otorgarle un color distinto de relleno, ¿sí? Mientras que la Secretaría de Administración vamos a otorgar otro color diferente. Vamos a ponerle ahí, color, ahí está, un color verde un poquito más, acá le vamos a poner un color más oscuro. Lo importante en este caso es que los elementos de cualquier organigrama, gráfico, etcétera, bueno, ahí me desapareció Vicente, bueno, no importa, ese está de vacaciones. La cuestión es que en cualquier gráfico siempre los elementos se pueden considerar en conjunto o se pueden considerar, digamos, tomar por separado. Siempre lo importante es hacer un clic y ahí te aseguras de que estás trabajando solamente, por ejemplo, con el cuadro que tiene el título que dice gerente general. De manera que el cambio que yo haga lo voy a hacer sobre gerente general. En cambio, cuando yo trabajo sobre todo, lo voy a, en este caso, a actuar sobre todos los elementos. Bien, acá tenemos un ejemplo, ¿ven? De gráfico de SmartArt. ¿Puede haber otros? Sí, cantidad. Vamos a elegir un ejemplo más para que lo veamos. Voy a insertar SmartArt y voy a, por ejemplo, elegir un ciclo o un proceso. Fíjense, el mismo elemento que yo o los mismos elementos que yo estaba graficando antes, fíjense qué voy a hacer. Puedo graficarlos de un modo más sencillo. Voy a poner, entonces, inicio. ¿Sí? No sé. Presentación. ¿Sí? Nudo. Y fíjense, hay un detalle también, ya que estamos. ¿Qué pasa si a mí no me alcanzan con la cantidad de niveles que me ofrece un cuadrito de estos? Voy a ver que tengo acá lo siguiente.
acá fíjense, ya les voy a mostrar con la lupa, hay como una pequeña muesca, como una flechita que me permite, por un lado, ver el contenido de estos elementos. Y a la vez, fíjense, si yo en este caso quiero agregar un nivel más, ¿qué voy a hacer? Me pongo acá en el tercer nivel, que es el nivel nudo, le doy Enter, y me crea un elemento más, que es el desenlace, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces ahí tengo las 4 partes. Esto que tengo acá, este cuadrito o esto que estoy visualizando, es un elemento, diríamos, obviamente que no queda graficado, que no es imprimible, sino simplemente es como el cuadro de texto que me muestra el contenido, permiso, que aparece en el gráfico. Yo lo puedo replegar o esconder con esta... Uy, no sé qué hice con la lupa, pero la lupa en realidad no está, no tiene aumento. Ah, con razón. Ahora sí. Bien, permiso. Yo estaba señalando ahí, no se veía nada. Entonces, es más, voy a darle un poquito más de aumento, ya que me se ve un poco. Bueno. Entonces, fíjense, esta muesquita es la que me permite mostrar o replegar o esconder, ¿sí?, el contenido de texto de todo lo que está en este organigrama. Entonces yo quiero ver acá, clic, ahí tengo. ¿Sí? Y lo mismo que mostramos con el otro organigrama, en este caso ahora, bueno, cierro esto, puedo también cambiar los colores en los cuales se manifiesta este elemento. Vamos a poner un ejemplo acá. ¿Sí? Cliqueo, tengo otra opción de colores. ¿Sí? Entonces, básicamente un SmartArt lo que hace o lo que permite es aliviar o aligerar la producción de, podríamos decir, esquemas, cuadros sinópticos, organigramas, todo tipo de graficaciones que permiten que pueden utilizarse o que a veces cuando uno quiere explicar un contenido es más fácil hacerlo mediante un gráfico que mediante palabras. A veces, como dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras. Y digo, respecto de esto, como vemos, tenemos cantidad de opciones. Una más, vamos a agregar, por ejemplo, yo que soy profe de historia, suelo usar, por ejemplo, cuando no sé, explico en algunas situaciones, explicamos, no sé, la situación social, etc. A ver, ahora está tapado justo por la ventana por las herramientas del Zoom, el elemento. Pero bueno, ahí a ver si puedo, les muestro ya algo de lo que quiero mostrarles. Bueno, entonces, simplemente lo que hago, a ver, permítame insertar. ¿Dónde tenemos acá? Acá, SmartArt. Vamos con el SmartArt. Vamos. Bueno, está medio lento. Entonces, a ver si me lo permite. Hasta ahora veníamos bárbaro. Entonces yo me pongo en la... Voy a anular voy a cerrar la lupa un minuto, ¿sí? A ver si en una de esas se alivia un poco, porque a veces le cuesta trabajar con la lupa. No le gusta que le examinen, me parece, el programa este. Bien, a ver, ahí está un poquito más. Bien, entonces fíjense, en SmartArt tengo, por ejemplo, también una pirámide, ¿sí? Las pirámides a veces sirven para justamente establecer algún tipo de relación de jerarquía, ¿sí? Entonces, qué sé yo, vamos a poner acá, no sé, primera, vamos a poner en este caso, el rey, ¿sí? La típica que hacen los profesores de historia, ¿sí? La nobleza, que yo, cómo estaba en la Edad Media, ¿no? Después estaba el clero, ¿sí? O la iglesia. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Ahora me faltan más niveles, entonces ¿qué hago? Voy acá a este elemento, me voy a la línea que dice clero, aprieto Enter y pongo, qué sé yo, la burguesía. ¿Sí? Y agrego uno más, los artesanos. ¿Sí? Y agrego uno más, Enter, los campesinos. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo ya tengo armado, digamos, un buen gráfico, no sé, que representa, qué sé yo, la sociedad de tal lugar en una época, hasta lo puedo colorear distinto, como me resulte mejor, ¿sí? Y ya tengo entonces armado un lindo gráfico rápidamente. Para eso sirve entonces esta herramienta, insertar SmartArt.
Para esto, entonces, igual, acuérdense que hay un montón, después, en cada elemento, de posibilidades de modificarlo, mejorarlo, cambiar los colores, los tamaños, etc. Todo es cuestión de ir explorando e ir buscando la manera en la cual esto puede aplicarse en la producción de un documento. ¿Sí? Bien, dicho esto, ya expliqué bastante y dimos un rato largo.